Bueno, y en ese cuestionarnos el nido y desaprender lo aprendido, ¿no? Cuando entramos en la Facultad de Derecho nos enseñan definiciones y conceptos y códigos penales y cosas como muy cerradas, ¿no? Como muy ya definidas, eh, que parece que estuvieron de toda la vida así hechas, ¿no? Como que de toda la vida hay cárcel, de toda la vida hay conflicto, perdón, código penal, de toda la vida está el Palacio de Justicia, ya el nombre Palacio ya es sumamente imponente, y nos dice bastante. Y, y bueno, y lo que nos viene a decir el abolicionismo es, ¿esto es verdaderamente así? ¿Se trata de ese aire realmente del que hablábamos en la canción hace un rato? ¿O hay algo más por detrás? Y en ese buscar algo más por detrás, la invitación es a revisarnos todo el tiempo, ¿no? A revisar nuestras propias prácticas y nuestros propios conceptos. Y arranquemos por la propia criminología, ¿no? Porque esto es una materia de criminología y estamos discutiendo estas cuestiones en este contexto y en este marco. ¿Qué es la criminología? Bueno, el propio Zaffaroni hace unos años dio una definición y después dijo, no, me estoy quedando corto, hay cosas que no entran, y la revisó y es algo, como volvemos a repetir, es algo inacabado, ¿no? No es una cuestión que se pueda encasillar en un solo lugar a la criminología. Primero él hablaba de el curso de los diferentes discursos sobre la cuestión criminal, entonces hablábamos de la Inquisición, la Ilustración, el positivismo, pero ¿qué pasa? Estos, por nombrar solamente tres, ¿no? Tres discursos fuertes, pero esos discursos dejaron muertos, dejaron personas muertas, esas personas muertas no entran en esa definición, entonces hay que darles un papel. Hay que hacerse cargo de ellas, ¿no? Como vienen viendo a lo largo de toda la materia. Entonces, esa definición primigenia, la original, te queda corta y es necesario hablar de la realidad, de algo tangible, ¿no? Bueno, el abolicionismo, una de las cosas que se lo critica, digamos, es que es demasiado utópico o justamente eso, ¿no? O inorgánico, como que no tiene conceptos claros. Sin embargo, no sé si es tan así. Veremos al final del encuentro si llegan a esta conclusión, ¿no? Pero bueno, volviendo a la criminología, y si tenemos en cuenta que es el curso de los discursos sobre la cuestión criminal, ¿no? Incorporándole todos los muertos, digamos, ¿no? No solamente quedándonos con esos, nos preguntamos, bueno, ¿qué es la cuestión criminal? Y bueno, la cuestión criminal podemos pensar que es un par, ¿no? Son dos componentes que van juntos. Por un lado, un conflicto violento, es decir, una acción que hace un daño a otra persona. Y por otro lado, la reacción del Estado frente a ese conflicto violento. ¿Y cuál es esa reacción? ¿No? Usualmente, o sea, la reacción que conocemos desde que somos pequeños y pequeñas es que esa reacción es castigo, esa reacción es la cárcel. Pareciera como que esto fuera así de toda la vida, ¿no? Esto de, bueno, si te portas mal vas al rincón, como que es la única posible, ¿no? Nacemos y vivimos y vamos creciendo en que la única respuesta posible es la punitiva, o que el Estado se haga cargo de eso, ¿no? Naturalizamos la confiscación del conflicto, la expropiación del conflicto, y no la cuestionamos, pero resulta que, como venimos viendo en esta materia, la expropiación del conflicto tiene una fecha de nacimiento y se debe a razones históricas, digamos. Entonces,
¿por qué seguimos reproduciéndolo y no lo ponemos en cuestión, ¿no? Entonces, en esta invitación a ver ese par conceptual, ¿no? La cuestión criminal en sí, por un lado el conflicto violento y por otro lado la reacción, vamos a dejar pendientes esta pregunta, ¿no? De si no hay otras maneras posibles de responder frente a esta acción violenta, a este conflicto violento, y pasemos a ver cuál es la que nos ofrece el sistema penal, ¿no? La actual, digamos, la más popular, la más conocida, y es el poder punitivo, es decir, que el Estado lo que generaliza, lo que admite, lo que presupone es que ante toda acción violenta o conflicto violento hay que responder con justicia penal, hay que responder con poder punitivo, es decir, con la facultad del Estado de imponer pena. Pena no es nada más y nada menos que dolor, que el propio Estado imponga dolor, ¿no? Bueno, ante eso, por suerte tenemos al derecho penal para hacerle de límite y frenarlo. Pero ¿por qué hay que frenarlo? ¿Por qué es tan malo? Bueno, el abolicionismo lo que dice es que el sistema penal es un mal social directamente, ¿no? Y que hay que abolirlo. ¿Por qué? Porque genera más daño del que repara. De hecho, no repara ningún daño. Primero dice que no sirve para lo que dice servir, ¿no? El sistema penal no aplica justicia o no hace justicia en sí, es decir, no deja conforme absolutamente a nadie, ni a la persona que está transitando ese proceso en calidad de imputada, ni tampoco a las personas que sufrieron ese conflicto violento, ¿no? Que el sistema penal llama víctimas. ¿Por qué? Porque la respuesta nunca alcanza, ¿no? Y no hay participación posible dentro del sistema penal, por esto que hablábamos antes de la expropiación del conflicto. El sistema penal toma ese conflicto violento, esa acción violenta, le pone el título de delito y lo empieza a juzgar como si fuera una infracción al Estado, una desobediencia al Estado. Verifica que esté en el Código Penal, si es una acción que está en el Código Penal, es decir, que ya pasó por la criminalización primaria del Congreso y después pasó por la criminalización secundaria de las agencias policiales, lo toma el sistema de justicia y aplica una sanción, un castigo, un mal, una pena. Pero ¿qué pasa con esto? Es un sistema que funciona bien, que responde a ese objetivo, ¿no? Al objetivo de hacer justicia. Bueno, la verdad que no. Por un lado, sabemos que el sistema penal se equivoca y se equivoca feo. De hecho, las personas pueden hasta perder la vida en esa equivocación o perder años y décadas de vida. Acá no puedo dejar de nombrar a Cristina Vázquez y a Cecilia Rojas, que están en su casa finalmente, pero Cristina Vázquez estuvo 11 años privada de su libertad y Cecilia Rojas 14 años hasta que logramos que estuvieran en su casa, con un fallo de la Corte Suprema histórico del 26 de diciembre del año pasado, porque eran 2 personas inocentes condenadas a prisión perpetua por un homicidio que no cometieron y que nos costó años sacarlo. Cuando digo nos costó, estoy hablando del Observatorio de la Asociación Pensamiento Penal y de un montón de organizaciones más que nos acompañaron en esta lucha para lograr sus libertades, ¿no? Pero el fallo es histórico no solamente por lo contundente en cuanto a lo jurídico, sino porque nos muestra lo mal que puede funcionar el sistema penal y que funciona de hecho, porque le habla directamente al Poder Judicial de Misiones, donde fueron condenadas tanto Cecilia como Cristina, y les dice, hicieron todo mal. Es que hicieron todo mal. Entonces acá hay una llamada importantísima a ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué clase de sistema estamos usando?
si es posible que 2 personas pasen más de una década privadas de su libertad primero esperando una sentencia y después siendo inocentes, o sea, y todo el tiempo ellas dijeron que fueron inocentes y no fueron escuchadas, hasta que, bueno, desde las organizaciones pudimos hacer alzar su voz, ¿no? Para esto recomiendo ver la película Fragmentos de una amiga desconocida, que está en YouTube y que es la historia de Cristina Vázquez, dirigida por Magda Hernández, pero también les recomiendo Así nos ven en Netflix, también les recomiendo Ratty Horror Show. Todo está disponible para ver, y ahora en Proyecto Inocencia sacó otra, pero que todavía no la he visto. Pero a lo que voy es que las pruebas de que el sistema penal funciona mal están a la vista. El caso de Cristina y Cecilia es como el paradigmático, porque tiene absolutamente todas las violaciones a las garantías constitucionales que se imaginan. Esto, bueno, podría ser toda una clase de inocencia y sobre ella, sobre su historia, pero como ellas, lamentablemente, hay muchísimo más. Entonces, el sistema penal no funciona, se equivoca. ¿Pero por qué? Porque es una maquinaria que nadie la controla. Es decir, nadie se hace responsable del resultado final. ¿Por qué? Porque está totalmente diseñada con compartimentos estancos que no se comunican entre sí. Es decir, en realidad no tenemos que hablar ni siquiera de sistema, porque un sistema funciona con partes, pero dirigidos a un mismo fin. Bueno, acá el fin es aplicar dolor, ¿no? Pero entonces la policía funciona de una determinada manera y con sus propios fines y con sus propios objetivos. La justicia de otra manera y tampoco dialoga con absolutamente nadie. El Poder Ejecutivo de otra manera y tampoco dialoga. O sea, lo que estamos viviendo ahora con la pandemia es un enorme ejemplo de esto, ¿no? Se van pasando como la pelota unos a otras de las agencias del sistema penal, y si el virus llega a entrar a la cárcel va a ser un desastre. Ojalá que no ocurra. Se está trabajando muchísimo desde las organizaciones para que eso no ocurra, desde algunos servicios penitenciarios, algunos jueces y juezas también están trabajando en eso, ya sea liberando personas o otorgando prisiones domiciliarias, que no es libertad, esto también hay que aclararlo, sino que la prisión domiciliaria es cumplir pena, pero en la casa. Tenemos que pensar que en esta situación particular no solamente hay personas en riesgo, o sea, que pueden ser contagiadas y que están todavía en la cárcel, es decir, que esas personas no deberían estar en la cárcel, sino que también hay mujeres con niñas. Y acá me gustaría hacer un paréntesis, porque el sistema penal está pensado para hombres, está administrado por hombres, porque la mayoría de los jueces son hombres. Lean, por favor, los estudios de los informes de la Oficina de la Mujer de la Corte, que son impactantes, porque los hombres toman las decisiones y las mujeres somos las que formamos prácticamente el Poder Judicial. Y el abolicionismo se trata de ver todo eso también, ¿no? También de ver quiénes son las personas que están en la cárcel. Las personas que están en la cárcel. Tenemos actualmente, al día de hoy, estamos hablando de abril del 2020, 100.000 personas privadas de la libertad. Es una barbaridad. Y dentro de esas personas, obviamente, ¿quiénes están? Porque otra de las cuestiones que tenemos que ver es que el sistema penal es selectivo, es decir, no se aplica de manera igual para todos y todas, sino que selecciona a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, es decir, aquellas personas que son más fáciles de atrapar porque cometen obras toscas o por su situación social, cultural, es decir, a las más fáciles de agarrar. Y dentro de esas más fáciles de agarrar son personas jóvenes, en edad completamente productiva, digamos, pero que no tenían ni trabajo estable al momento de su detención, ni tampoco estudios completos. La mayoría son varones, pero lamentablemente la población femenina va en aumento y hay que prestar especial atención a eso. ¿Por qué? Porque las mujeres son
no solamente son ellas, sino que ellas vienen acompañadas de promedio de 3 niños o niñes que van consigo, son jefas de familias monoparentales, es decir, que están solas con esos niños y con esas niñas, y que el sistema penal se encarga de encarcelar, pero no da ninguna respuesta a esos niños y niñas que quedan afuera. En ocasiones son encarcelados con ellas, o en ocasiones se les otorga la prisión domiciliaria, como dice la ley que debe ser, pero tampoco se les da ninguna respuesta cuando están en prisión domiciliaria, es decir, que esas mujeres no tienen cómo ganarse la vida, están solas con esos niños y niñas, tampoco se les autoriza a ir a trabajar, es decir, es como que caen en una propia, lo que yo llamo la trampa del encierro hogareño, ¿no? Esto que ahora nosotros estamos viviendo y nosotras, y que nos causa tanto impacto, las mujeres en prisión domiciliaria lo viven día a día, pero con una sensación mucho más grave, y es tener la espada de Damocles sobre la cabeza, y es decir, que si salen, son denunciadas por los vecinos, y el temor de volver a la cárcel es inminente y no las deja como actuar, pero por otro lado también tienen que ganarse el sustento de alguna manera. Entonces todas estas cosas son las que va relevando, las que el abolicionismo pone sobre la mesa y dice, bueno, discutamos esto, ¿no? ¿Por qué queremos seguir manteniendo un sistema penal que es un canto de sirenas? Es decir, que, como decía la canción, no es lo que creo que es en realidad. Funciona mal, o en realidad funciona bien para aplicar dolor, o para que sea una gran industria, ¿no? Porque todo esto obviamente genera mucho dinero, no solamente en sueldos, sino pensemos en lo mediático también, ¿no? Esto que también forma parte del sistema penal, que son los medios de comunicación. Siempre como doy los mismos ejemplos, pero porque me parecen bien gráficos, y es qué pasa después de una noticia de un homicidio, ¿no? En el noticiero, ¿qué viene después? Bueno, durante las publicidades, ¿qué viene? ¿Qué publicidades vienen? Vienen las publicidades de seguros, de puertas, de alarmas, es decir, todo esto vende, y vende un montón. Entonces, tenemos que hacernos cargo de estas cuestiones, ¿no? Y ponerlas sobre la mesa. Por otro lado, también tenemos que ver que hay una enorme cifra negra, es decir, de delitos que no llegan al sistema penal. Es decir, no solo se seleccionan a las personas, sino también se seleccionan a los conflictos que llegan al sistema penal, y también hay una enorme cifra dorada, ¿no? O sea, es decir, aquellos delitos de criminalidad compleja, si se quiere, de ninguna manera entran, el sistema no está preparado para tratarlos, tampoco tiene interés en tratarlos. Esto se puede ver rápidamente del propio Código Penal. Si uno lee, los tipos penales son mucho más engorrosos y complicados, es decir, que son mucho más fáciles de discutir ante un tribunal su constitucionalidad, digamos, ¿no? Que los delitos comunes contra la propiedad. Y también hay que ver eso, ¿no? ¿A quiénes tenemos encarcelados por qué delitos? La mayoría de las personas que están privadas de su libertad lo están por delitos contra la propiedad. Estos datos los pueden sacar del Sistema Nacional de Estadísticas Penales, que tienen estadísticas sumamente actualizadas. El servicio penitenciario de todo el país van brindando los datos, y la verdad que es información fidedigna con la que se puede construir estas afirmaciones, digamos, ¿no? No es algo que estamos inventando. Si hablamos de la cárcel, tenemos que hablar de un gran, enorme mito, digamos. Es que la pena no trasciende a la persona que la está cumpliendo, y eso no es cierto, no es cierto. Basta pasar por enfrente de una cárcel donde van a ver
En la cárcel de hombres van a haber una fila enorme de mujeres llevando la comida, no en este contexto, ¿no? Obviamente, pero sí habitualmente. En cambio, a las mujeres se dice que nadie las visita. Bueno, por varias razones, pero es mentira que la pena no trasciende. Entonces, este conjunto de males, ¿no? Que descata a la víctima, que la víctima no es escuchada en ningún momento, o bueno, es citada a declarar como testigo, pero cuando quiere introducir en el juicio otras cuestiones o hablar sobre el impacto que le causó ese hecho, ese conflicto violento, no es escuchada, no se le permite a esa persona hablar en toda su integralidad. Contar lo que le pasó, no hay tiempo para eso, no hay espacio para eso, tiene que decir lo que sea capaz de encuadrar en ese cuadradito que es el delito, ¿no? Lo que se supone que es el delito. Y esto, si tenemos en cuenta que es un mal social, ¿no? Haciendo un breve resumen porque tengo que ser corta con el tiempo, pero hay muchísimo más para discutir, por supuesto, sobre lo que es el diagnóstico del sistema penal como un mal social. Pero podemos continuar por mail o por diferentes maneras la comunicación. Volvamos a la pregunta inicial entonces, ¿no? Hay otras respuestas posibles. Si la respuesta que da el Estado es esta y la consideramos como mala, porque genera más daño del que pretende supuestamente solucionar, ¿no? Porque si decimos que el sistema penal soluciona conflictos, la verdad que no lo hace, sino que los deja suspendidos en el tiempo. No hay un trabajo integral para solucionar esos conflictos. Tenemos que pensar en esa pregunta inicial y primero ser bien francos y francas. No todos los conflictos son solucionables, lamentablemente. Vivimos en una sociedad de conflicto y lamentablemente eso va en aumento. Bueno, habría que analizarlo desde otras disciplinas, ¿no? El porqué de eso. Pero la verdad que hay conflictos que realmente no tienen solución. Entonces, partiendo desde esa base, el abolicionismo dice el delito no existe. Y acá ustedes dirán, ¿qué? Sí, el delito no existe. Si yo les preguntara y estuviéramos en vivo qué es el delito, y esto lo vengo haciendo hace años, habitualmente lo que dicen es que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Bien. No. Eso es lo que nos dijeron que es en la Facultad de Derecho, pero en realidad no sabemos qué es. Es decir, no hay, el abolicionismo lo dice así, el delito, no las acciones. No hay una naturaleza ontológica del delito. Es decir, no es algo que se pueda tocar o ver, sino que depende de cómo se lo vea y de cómo se defina o cómo se titule a esa acción. Me explico. Vean, se los voy a compartir igual, una escena, la escena final de la película La Zona. Cuando la vean, la primera reacción es: esto es justicia por mano propia. Me estoy refiriendo concretamente a linchamiento, como se dice, entre comillas, linchamientos, ¿no? Bueno, esto se titula justicia por mano propia. Sin embargo, después que hagan el ejercicio, van a ver, ¿no? ¿Por qué lo digo? No es justicia por mano propia. Es decir, una persona podría titularlo justicia por mano propia, otra persona podría decir: esto es un homicidio, ¿cómo vas a decir que es justicia por mano propia? Y así diferentes personas en diferentes contextos y en diferentes lugares de una misma ciudad, pero quizás separados por un muro, puedan responder a ese mismo hecho violento, a ese mismo conflicto violento, lo puedan titular de diferentes maneras. Eso nos demuestra que aún ante hechos gravísimos, como quitarle la vida a otra persona, no llevan siempre el nombre de homicidios.
¿Y por qué elijo este ejemplo? Porque habitualmente se critica al abolicionismo por esto, ¿no? O sea, pero ¿cómo? Si un homicidio es un homicidio acá en la China y a la vuelta de mi casa. Bueno, pues no. A veces sí y a veces no. Entonces el abolicionismo lo que dice es, no podemos definir de antemano cuáles son los delitos. Porque eso es quitarle el conflicto a las personas protagonistas. Entonces, tenemos que hacer una redefinición de eso. Claro que habrá actos en los que podemos consensuar que realmente son crímenes, pero habrá otros que no. Entonces, si pensamos en aquellos que no es posible ponerles ningún título. No ponerles de antemano título, sino que sean las propias personas protagonistas, es decir, no poner ni siquiera el título de delincuente o víctima o victimario y víctima, porque eso también encasilla y también pone en determinados lugares que no se pueden salir de ahí. Entonces uno como que se predispone a una sola respuesta, pero si sacamos esos motes, sacamos esos títulos y devolvemos el conflicto a las verdaderas personas protagonistas de él, de esa situación, digamos, de ese problema, dice el abolicionismo, uno de Hulsmann, por ejemplo, situación problemática, bueno, pues entonces quizás aparezcan otras respuestas posibles, ¿no? Para esto les invito a ver, porque imagino las cosas que están pensando ya, les invito a ver un documental que está en YouTube que se llama Reunión con un asesino, y también a leer un libro que es de Víctimas por la Paz, que es también de la Asociación Pensamiento Penal. Son personas que han sufrido delitos gravísimos como la pérdida de hijos y que entienden que en el punitivismo o en la cárcel no está la única respuesta. Les invito a ver la página web donde ellos y ellas explican cuál es su sentir. Hay muchísimas respuestas posibles ante los conflictos. Podemos hablar de mediación, podemos hablar de reparación, podemos hablar de terapias educativas, podemos hablar no sé, de diferentes salidas o encuentros, podemos hablar de comisiones de la verdad, podemos hablar de un listado inacabado de posibilidades. ¿Por qué? Porque justamente no es cerrado. Obviamente que el Estado tiene que estar presente, esto lo quiero dejar bien aclarado. El abolicionismo no es abolir el Estado. Por el contrario, para gestionar todos estos conflictos se necesita un Estado presente, justamente, sino que es una redistribución, digamos. Si las personas que trabajan en el Poder Judicial, en la parte penal, se dedicarían a gestionar conflictos verdaderamente y no a castigar solamente, bueno, quizás se podrían llegar a otras soluciones que brinden mayor paz social, ¿no? De lo que se trata es de tratar de reducir la violencia y de lograr una mejor convivencia. Pero, por supuesto, no se trata de abolir la policía, por ejemplo, y de vivir en un libertinaje como se nos suele achacar, ¿no? O sea, al abolicionismo se lo suele atacar en ese sentido, como bueno, y si sacamos el sistema penal, entonces, no sé, ¿quién va a venir a salvarme, digamos, si me está pasando algo? O estas cuestiones, ¿no? No se trata de abolir el Estado, no se trata de pensar en dejar los conflictos libremente, sino en gestionarlos y, por otra parte, en no hacernos protagonistas de algo que no es nuestro, o sea, los conflictos devolvérselos a las partes, y siempre pensando que
esto ya está funcionando, digamos. ¿Por qué? Porque hay conflictos gravísimos que se solucionan en el ámbito laboral, por ejemplo, o en el ámbito civil, y, y eso es, y nadie lo ve mal, digamos. No sé, que una persona muera en el marco haciendo su trabajo, digamos, es un accidente de trabajo e implica un dolor también, implica partes, implica víctimas, lo que para el penal implicaría serían víctimas. Bueno, en fin, hay muchísimo, ya voy muy excedida en el tiempo, muchísimo para discutir, muchísimo para pensar. La propuesta de esta reunión, digamos, es irse con preguntas, básicamente. Si ustedes se van con alguna certeza, entonces estuve muy mal, porque la idea es preguntarse y volver a preguntarse y volver a preguntarse y pensar otras maneras de resolver las cosas, como por ejemplo, no sé, la justicia restaurativa. eh, es decir, cuestionarse absolutamente todo y poner, como dice el gran Galeano, patas para arriba. Bueno, muchas gracias.